Y cuando llegaste a Tempestad, inclusive habiendo dejado esas canciones para otro momento, seguías teniendo clara esta idea ya de hacer una narrativa. Digo, lo hemos platicado algunas veces y obviamente cuando uno analiza el disco es algo muy raro, ¿no? Porque yo creo que casi nadie que escuchemos ese disco no nos quedamos con la sensación de que hay una narrativa interna absolutamente coherente, con una cohesión fortísima. Creo que hay un bloque, no sé, eso, tú que eres el autor, no sé si se atreverá a discutirlo más o no. Yo creo que empieza desde el velo y que probablemente termine en la perla, que tiene que ver con todo esto del mar, pero en general el disco, aunque no todas las canciones tengan esta narrativa, tiene una sensación muy integrada, ¿no? Esto ya lo tenías claro cuando lo estaban haciendo. No, por supuesto que no. Cuando nosotros empezamos a hacer Tempestad, es una de estas cosas que, como dices, decías hace rato, surgió en medio de todas estas presiones de la industria, porque estábamos en medio de una cosa que era muy visible, que era el rollo de Jaguares, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a nosotros nos ofrece Diego Herrera la posibilidad de hacer un disco para BMG, pero en ese momento, pues dices, oye, es un regalo o es una trampa, ¿o qué es? Porque acabamos de hacer un disco hace 6 meses, ¿no? Sin embargo, decidimos aceptar esta oferta y nos pusimos a hacer un disco un poco a marchas forzadas. Ya sabes, típico, para tu primer disco tienes un montón de canciones y te las sacabas ahí para el segundo. Bueno, a mí me habían sobrado esas dos del final de La Playa y Los Muertos, pero todo lo demás lo hicimos ahí sobre la marcha para terminar este disco. Entonces, lo que sí de pronto, cuando estás trabajando de esta manera tan concentrada, sí tienes esa posibilidad de darles llevar las canciones en una dirección predeterminada y siempre supe que me iba a ir hacia el mar. En parte porque un poco por buscar opuestos, porque como ya el primer disco tenía que ver un poco con esta cuestión del fuego, quise irme al extremo opuesto, que era el agua, ¿no? Entonces, sí, desde un principio pensé que el ¿Ya disco iba a estabas tener... pensando en los cuatro elementos? ¿En algún momento te pasó por la cabeza hacer los cuatro elementos o no? ¿Solo fue fuego y No, agua? sí, no, nunca hasta después lo pensé, pero ya demasiado tarde. En ese momento solo me quise ir al extremo opuesto, que es como normalmente opero yo. Entonces dije, bueno, acabo de hacer esto en este sentido. ¿Cuál sería el extremo opuesto? Y pensé que el extremo opuesto era hablar del agua. Y también por otro lado, el extremo opuesto era tener como una paleta un poco más uniforme, porque Fuego de la Noche es bastante ecléctico, tiene de todo, como incluso en la instrumentación hay cosas como Don Julio, que tienen trompetas y luego hay otras cosas muy acústicas como Akumal, etcétera. Y para Tempestad, una de las cosas también, como moviéndome al lado opuesto, dije, voy a restringir esa paleta a que sea realmente solo el grupo con guitarras eléctricas. Por lo general hay pocas guitarras acústicas en Tempestad, sí las hay, pero menos que en el otro. Entonces creo que esos dos elementos sí los tenía bajo control y me permitían encaminarme como en esa dirección más clara, por lo menos para un grupo de canciones, que son las que efectivamente, como bien dices, después puse en el centro del disco. Eh, Tú dices que empieza con el velo, yo creo que está un poquito después. El Me parece desafío que, ya es muy claro, ¿no? según yo, empieza con el desafío. Y estas canciones sí tienen mm, una narrativa, por supuesto, no lineal, ni figurativa, ni anecdótica, pero sí comparten
el espíritu este marítimo, ¿no? Valga la pena, valga la expresión, y conforman el centro del disco. Entonces, que además está reforzado con el título del mismo, con las imágenes que nos hizo Joel Rendón para la portada, que refuerzan un poco toda esta idea del mar. Entonces, el disco acaba teniendo esta personalidad que parece más unitaria de lo que en realidad es, porque las canciones del principio y del final no tienen nada que ver con esta idea. Ese bloque es, yo siempre lo he pensado como el regreso a Ítaca, ¿no? Es una historia griega, o sea, el, Sí, sí, tiene algo de historia griega, claro. el desafío es este reto de alguien que tiene que hacer una travesía y hay sirenas, está Uh-huh. la pérdida en el mar, está esta imagen de quemar las naves, o sea, tiene mucha, bueno, tradición grecorromana muy fuerte. Sí, sí. Y, digo, fue con la intención, te digo, de que tuviera una tipo de narrativa, pero también es padre cuando todas estas cosas las puedes relacionar con tu realidad. Entonces, yo tomé estas como arquetipos, como bien dices tú, grecorromanos y por lo tanto muy universales, pero para reflejarlos a nuestra situación muy particular, que era buscar la manera de encontrar esta música en medio de este entorno en el que nos movíamos, donde había estas presiones de la misma industria, de fans, de otras bandas, bla, bla, bla. Y cómo nosotros navegar entre todo eso para llegar a donde pensamos que teníamos que llegar, que es la misma música de ese disco, ¿no? Y que al final, aunque el primer sencillo no tenía nada que ver con todo lo demás, Día Negro se convirtió en uno de los himnos más queridos por la raza, ¿no? Sí, curiosamente, porque es una canción muy poco festiva y con una visión de la realidad oscura, pero realista. Entonces, por lo general, las canciones que se vuelven sencillos suelen ser como más festivas, más ligeras, y esta no es una canción densa, oscura, pero que quizá por lo mismo, como no hay muchas de ese estilo, y a nosotros nos interesaba hablar de esa parte de la realidad que por supuesto existe, y que me parecía que luego mis colegas de otros grupos de rock eh, como que no la tocaban o no se querían meter con ella, a lo mejor de pronto acabó siendo una canción con la cual la gente se podía relacionar, porque creo que es una canción que dentro de todo también es muy mexicana, no por supuesto en la musicalidad, sino en el espíritu de lo que se narra ahí, ¿no? Entonces yo creo que es una canción con la que la gente se podía relacionar y tal vez por eso se convirtió como en una canción tan conocida de La Barranca. Es verdad que empezó con una guitarra robada. Bueno, la letra de esa canción son 3 escenas diferentes que no tienen nada en común entre sí, excepto que son escenas que te llevarían a decir, hijo, es que es un día negro hoy, ¿no? La primera de ellas sí tiene que ver con una guitarra robada que, que me robaron a mí en Nueva York cuando fuimos a tocar a principios de los 90 con Sangre Azteca. Y sí, esa guitarra me la robaron en un hotel ahí de mala muerte. Creo que Y un también poco, Cuba estaba en esa gira, ¿no? sí, Café Tacuba iba en esa gira. Éramos 3 bandas las que tocamos en un bar muy emblemático de Manhattan que todavía existe, se llama SOBs. Y es un bar donde por lo general la curaduría ahí de música son cosas de lo que se llama música del mundo, ¿no? Africanos, eh, latinos,
brasileños, etcétera, pura cosa que no sea específicamente rock. Y ahí fuimos a dar, como parte de una cosa que se hacía en esa época, que se llamaba el New Music Seminar. Entonces, en esa ocasión tocamos en ese bar 3 bandas mexicanas que eran Café Tacuba, Querigma y Sangre Azteca. Oye, y después empezó una etapa que yo creo, yo la definiría, además de todos los cambios de músicos que tuviste, que fue un gran laboratorio donde pasaron los famosos Arreola, donde pasó Taola, donde hubo muchos cambios y después llegaron también los muchachos, una etapa de discos yo creo muy experimentales, ¿no? Al menos en el sentido de que te tomaste a lo mejor más libertades. Creo que Rueda de los Tiempos ya supone una ruptura estilística, yo creo que muy, no sé si muy consciente o no, pero ya supone una ruptura estilística y después fueron haciendo cosas que incluso estaban muy adelantadas para la época, ¿no? Experimentaron en Mensura, con lo de Cielo Protector y cosas así. Toda esta parte, la piensas así, a lo mejor El Fluir es un disco que vuelve a retomar estas líneas muy características de la barranca, pero entiendes también toda esta parte, Providencia, Piedra Ciudad, como un momento en donde la libertad creativa, a lo mejor producto de los cambios que hubo de músicos, fue muy fuerte, hasta Fatalis. Sí, sí, quizá no lo veo yo tanto así. Para mí son un poco, no los siento tan diferentes de los otros y sobre todo no creo que pensé que tenía más libertad creativa. Yo creo que en ese sentido siempre la he tenido, puesto que es una banda independiente, pero yo creo que obedece más al hecho de no querernos repetir. Ese es realmente lo que nos ha llevado a hacer esas cosas. Y creo A que veces, pensaba más en eso, pues, o sea, como alejarse tal vez intencionalmente de lo que habían hecho no, antes. sí, totalmente, totalmente. Ahí es tan intencional hasta donde llega, ¿no? Hay ciertas cosas que yo sé que en mí como músico no me puedo alejar porque son las que me definen. Y aunque las quisiera cambiar, quizá no es tan fácil, ¿no? Pero en la medida de lo posible sí me interesa eh, moverme. Me gustaría decir avanzar, pero eso puede sonar a una autocalificación que a lo mejor yo soy el menos indicado para darla. Claro, a uno le gustaría avanzar en cualquier oficio, ¿no? En cualquier rama del arte en la que te encuentres, te gustaría avanzar, te gustaría cada vez ser mejor. No sé si lo he logrado, pero voluntariamente sí me he querido mover y sobre todo no hacer lo mismo, ¿no? Digo, además de que es imposible hacer lo mismo a menos que lo conviertas en un cadáver. Pero no, a mí no me interesaría hacer otro Fuego de la Noche o otra Tempestad. No veo cuál sería el caso de hacer eso. No desde el punto de vista como yo veo la música de rock y lo que significa hacerla. Entonces, lo que hubo en todos estos discos, te digo, fue un intento o muchos intentos, algunos quizá eh, más afortunados o más notables que otros, o menos desafortunados que otros, de movernos, de no repetirnos, de irnos para otro lado, de incorporar otras cosas. Eh, También creo que tienen que ver con el ejercicio de un oficio que conforme lo vas haciendo lo vas reconociendo como tal y eres capaz de ir puliendo zonas que sientes que puedes pulir. No te digo, hay otras que tal vez no puedes pulir o tal vez ni siquiera te das cuenta que las tienes que pulir. Pero conforme vas detectando cosas que dices, es que para el siguiente disco quisiera no hacer esto que hice aquí, pues si tienes la oportunidad de hacerlo, lo haces, ¿no? Siempre el fin es
por supuesto, no repetirte y hacerte el mejor disco posible.